Hola, un saludo para todos los que escuchan esta clase Contrarreloj. Aquí estamos una vez más para tratar un tema de la palabra de Dios y hoy vamos a tratar el tema que se titula Vivir sin Dios. Es muy triste vivir sin Dios. Esto es, aparte de ser triste, es peligroso cuando vives alejado de Dios. Y vamos a tener los 4 ejemplos. El primero es en perversidades, Salmo 125, 5. El segundo ejemplo que vamos a tratar es Saúl, 1 de Samuel 28, 5 y 6. El tercer ejemplo es vanidad, Proverbios 11, 22. Y el último ejemplo que trataremos es Judas, Hechos 1, 16 al 18. ¿Quién es Dios? Dios es el Ser Supremo Creador del universo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, vamos entonces al primer ejemplo que dice en perversidades. Salmo 125, 5. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí podemos ver de las personas que se separan de Dios. Qué triste es cuando el hombre ha conocido a Dios y después de haberlo conocido se aleja de su presencia, se aleja de la voluntad de Dios. Esas personas serán contados con los perversos y serán llevados con los que obran iniquidad. Es triste la situación para las personas que han probado esta dulzura, esto hermoso de conocer a Dios y después dejan el camino del Señor para irse tras sus perversidades. Esa es una vida triste, esa es una vida amarga, porque vives alejado de Dios. Y es muy importante que el hombre siempre viva cerca de Dios. Y esto vamos a irnos metiendo poco a poco a este tema, la importancia de estar cerca de Él. Por eso vamos a pasar al segundo ejemplo que es Saúl. 1 de Samuel 28, 5 y 6. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Dice el punto número 1, Saúl ya se había alejado de Dios. Saúl había fallado, había pecado delante de Dios, había desobedecido la orden divina de Dios. Por eso cuando Saúl consulta a Jehová, Dios no le responde, Dios no le contesta, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios ya no le respondió a Saúl. ¿Por qué no le respondió? Porque se había alejado de su presencia, ya vivía sin Dios. Y aquí hay algo muy importante. En el punto número 3 dice, Saúl reconocía que había un Dios. Claro que lo reconocía, él sabía que había un Dios. Pero eso no basta para el hombre, el reconocer que hay un Dios, sino vivir en la voluntad de Dios. Muchos pueden reconocer que hay un Dios, eso no significa que viva cerca de Dios, porque cuánta gente reconoce a Dios, pero no hace su voluntad, viven en sus propios caminos, viven en sus propias formas de vivir. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad del Señor, porque no se han acercado a servir a Dios como se debe de honrar a Dios, como debe de vivir el hombre de Dios. Y aquí hay algo para ponernos a pensar. No pienses que porque tú crees que existe Dios, ya vives cerca de Dios. No es así. Tienes que hacer su voluntad, tienes que honrar su palabra, tienes que obedecer sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, todo lo que Dios puso.
hay que obedecerlo con la ayuda de Dios, porque si tú no vives cerca de Dios, Dios no va a responder a tus plegarias porque vives alejado de Él. Entonces acércate a Él para que cuando tú te pongas de rodillas tengas la certeza de que Dios está escuchando tu plegaria. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios tiene mucho amor, pero tienes que acercarte a Él para hacer su voluntad. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, al tercero. Es vanidad. Proverbios 11:22. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí podemos ver que esta es una comparación muy fuerte. Un zarcillo es como un anillo que se ponían en la nariz. Miren lo que dice la palabra de Dios. Zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Aunque sea un zarcillo de oro, aunque sea ese anillo de oro muy bonito, es oro, pero imagínense cómo luciría en la nariz del puerco. Así es la mujer hermosa y que vive apartada de razón o que vive lejos de Dios. Y vamos a dejar fuera eso de la mujer y vamos a tratarlo como a la humanidad, como a las personas que a lo mejor buscan su propio bien aquí en esta tierra, pero no buscan el estar cerca de Dios. Eso es lo que es esa persona. Puede lucir muy bien, puede ser una persona que se vea bien, pero imagínense en la nariz de un puerco. Entonces, así es el hombre que se aleja de Dios. Tú puedes buscar tus cosas y a lo mejor te vas a sentir tú bien contigo mismo, pero miren qué tristeza es vivir alejado de Dios, vivir alejado de la presencia del Señor. Eso es lo más triste que le puede ocurrir al hombre, vivir alejado de Él, porque lo más hermoso aquí en esta tierra es estar cerca de Dios. ¿Por qué es hermoso? Porque Dios es nuestra razón de ser. Por Dios vivimos, porque Él creó los cielos y la tierra y tenemos que reconocerle y tenemos que humillarnos ante su presencia con la ayuda de Dios. Date cuenta quién es Dios, date cuenta del poder de Dios, date cuenta de lo grande que es Él, que Él formó todas las cosas con la potencia de su palabra. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo porque Dios es poderoso. Él es nuestro Dios y a Él tenemos que honrarle con la ayuda del Señor. Vamos a pasar al último verso, al último ejemplo que es Judas. Hechos 1, 16 al 18. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Al nosotros mencionar a Judas, rápidamente se nos viene en la mente como el traidor. Así es conocido Judas, como el hombre traidor, el que traicionó al Señor, al Maestro, al Mesías, al autor de la vida. Ese es Judas. Judas, un hombre malo, un hombre lleno de iniquidad, por cuanto entregó al Maestro. Se alejó de Dios, se alejó del Señor y estaba cerca de Él. Qué importante es eso. Qué importante es el corazón del hombre. Puedes estar en el lugar donde hay ambiente espiritual, pero a lo mejor tu corazón no está allí, como el de Judas. Judas estaba al lado del Señor, vivió al lado de Jesucristo. Todo el ministerio del Señor allí estuvo con él. Judas no entendió la grandeza del Señor y lo entregó por unas monedas de plata. Y mira su final, dice que colgando se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Qué tristeza es vivir sin Dios. Ese es el final de las personas que viven alejados de Dios.
Y después de todo esto está el castigo eterno para los que no obedecen a Dios. Por eso qué importante es vivir al lado de Él, y qué triste cuando el hombre no se acerca a Dios. Es importante que le sigas, es importante que le honres y que te des cuenta que lo mejor que te puede ocurrir en esta tierra es estar a su lado, porque vivir sin Él no tiene sentido. Que Dios los bendiga.